¿Por qué muchas personas sienten que están viviendo la vida correcta, pero no necesariamente es la vida que desean o la que está alineada a su alma? Hola, soy Gabriela Poblete, canalizadora, y junto a Daniela Casanelo, astróloga, hemos formado la Escuela Arcadia. Estamos aquí hoy día en nuestro primer capítulo de podcast porque queremos darles a conocer al respecto de la escuela y contarles un poco respecto de nosotras. Estamos a puertas de lanzar nuestra primera gran formación de nombre IPCABA. Dani, ¿nos quieres contar por qué nuestra formación se llama IPCABA? Sí, Ifkaba es una palabra egipcia en donde If significa corazón, Ka significa energía vital y Ba significa alma. Y precisamente esos son los tres pilares que vamos a trabajar en nuestra formación, en donde vamos a trabajar con la inteligencia del corazón, la energía vital y su dirección, y también el alma para guiarla hacia el propósito. Por eso más adelante lo vamos a explicar bien. Ahora vamos a comentar un poquitito más sobre nosotros y por qué llegamos hasta acá. Gaby, cuéntame, ¿cómo era tu vida antes de empezar con todo esto? Siempre fue una niña muy perceptiva, pero muy miedosa. Y esos miedos me llevaron a bloquear muchas de mis habilidades que estaban despiertas en mí de forma innata. De adulta estudié diseño industrial, después trabajé en el mundo corporativo 11 años, experiencia que agradezco mucho porque de cierta forma formó parte de mi carácter. Me desempeñaba como ejecutiva comercial en un medio de comunicación. Entre medio me casé, tuve mis dos hijas y me comenzó a pasar que me empecé a sentir muy fuera de lugar. Incluso yo podría decir que mi cuerpo físico comenzó a enfermarse de sentir que estaba en el lugar incorrecto. Yo sabía que ese no era el lugar al que yo pertenecía y también sabía que yo debía desempeñarme en algo más, solo que no lo entendía con mucha claridad. Y yo diría que mi punto de quiebre o cuando yo tomo la decisión de escuchar claramente qué era lo que mi alma me estaba llamando a hacer, tuvimos un episodio con mi hija mayor que me vino a mostrar que ella también estaba haciendo espejo conmigo, con sus habilidades, digamos, innatas que traía. Y respecto de eso yo tomé la decisión de dejar de delegar las responsabilidades de los sucesos que nos estaban pasando y tomar acción. Comienzo a transformar mi vida de la mano de la información que mi hija me traía, siendo ella el espejo de lo que yo tenía que, en el fondo, hacer. Así que así es como llegué, digamos, di este vuelco de vida y llegué al mundo de la canalización. Y tú, Dani, Buenísimo. cuéntame, ¿cómo fue tu historia? Bueno, mi historia también partió desde muy chica. Yo conecté con el mundo sutil desde muy pequeña, Ujú. pero sí hubo un hito que me marcó, que fue la muerte de mi padre Mm. a los 10 años. Y desde ahí me empecé a conectar mucho más con este mundo, pero al cual yo no comprendía mucho. Tenía percepciones, sensaciones, veía cosas en el fondo, pero no sabía de qué se trataba. Mm. Y de la mano con mi mamá y con una persona muy importante para mí, que fue una mentora, me fue mostrando y me fue abriendo un poquitito más sobre este mundo. Empecé a entender y comprender distintas como disciplinas ya de esta sabiduría. Y bueno, en la adolescencia igual de ahí ya me fui desviando un poquitito porque obviamente los intereses son otros. Bueno, todos tuvimos adolescencia, ¿no? Claro, pero en el fondo siempre volvía como a este mundo. Y bueno, en relación a la astrología, yo de muy chica me saqué mi primera carta a los 16 años. Entonces empecé a conectar con todo este mundo simbólico, todo este lenguaje universal desde Mm. muy pequeña. Pero también lo dejé como en pausa. Bueno, entré a la universidad, trabajé, pero cuando tuve a mi hijo, Mm. ahí me di cuenta que realmente tenía que volver en el fondo a esta sabiduría, porque quería entender en profundidad por qué yo siempre repetía ciertos patrones que no me gustaban de mí, Mm. o ciertas estructuras mentales que me limitaban.
Y así también quise hacerlo con mi hijo, entenderlo en profundidad, el cómo él percibe, entiende, en fin, muchas cosas que se pueden saber con la astrología en el fondo. Y ahí partí mi camino. O sea, ahí tenemos la primera gran similitud entre nosotras, porque Claro, nuestros hijos nos hicieron alinearnos de cierta forma a nuestros propósitos de vida, ¿o no? Sí. exactamente. Fue tal Oye, cual. Dani, contemos cómo es que nos conocimos nosotros y cómo es que formamos esta escuela, la Escuela Arcadia. Bueno, yo voy a partir porque finalmente yo fui la que te contactó primero. Sí, tú fuiste la gestora de este Sí, proyecto. una amiga me recomendó hacerme una lectura contigo Mm, y realmente cuando me la hice quedé impactada porque como que tocaste partes de mí, de mi esencia, que me hicieron muchísimo sentido y que nadie nunca me había dicho. mm, Entonces para mí fue como una apertura muy grande. Y bueno, yo había estado esperando hace mucho tiempo una persona para hacer un proyecto. Siempre tuve como esta idea, pero no sabía quién o no se había aparecido todavía en mi vida. Y cuando te conocí fue la Gaby es. Oye, Dani, ¿cuál era tu idea original cuando buscabas a esa persona o querías armar este proyecto? Antes de que tuviera nombre. Bueno, mira, mi idea siempre fue tener este proyecto con una persona para poder enseñar y mostrar en el fondo el camino que yo recorrí. Mm, Que siento que no hay como espacios, o yo no encontré en ese minuto un espacio para poder sentirme acompañada y comprender toda esta información que me estaba llegando. mm, Pero también sentía que me faltaba algo más, porque de hecho yo también estudié canalización cuando joven, pero nunca profundicé, porque bueno, ahí pasaron ciertas mm. situaciones un poco confusas y que me hizo salirme en el fondo del mundo de la canalización, pero contigo sentí que ibas a darme como ese complemento Mm, para hacer un programa y como un tipo de enseñanza muy completo. mm. Bueno, yo voy a contar qué me pasó a mí cuando yo te conocí. Bueno, yo que accedo a información de las personas, me pasa que a veces logro conectar o entender que a veces tenemos vínculos que van más allá de conocernos en esta experiencia, ¿cierto? Y cuando yo te conocí dije, "Oh, esta chica yo la conozco de antes", porque sentí como esa conexión que va más allá de un consultante y una persona que da un servicio, ¿cierto? Y después cuando abrí tu información dije, oye, ella es muy seca. Esa fue mi, me acuerdo que mi percepción, y dije, ella es muy buena en lo que sea que hace. No tenía idea de lo que tú hacías. Dije, ella es muy buena en lo que sea que hace. Y después cuando ya empezamos como a entablar una amistad, empezar a conocernos, y tú me propusiste armar este proyecto. Primero para mí fue un tremendo honor, pero también fue entender que nos veníamos a reencontrar, de sentir, digamos, de que te conocía de Sí. antes, tenía un propósito. Y creo que eso es importante cuando encontramos esas conexiones con las personas, de que a veces tenemos que abrirnos a comprender que el alma traza de forma muy misteriosa el camino y el plan. Y nos vamos a encontrar con personas que vienen a mostrarnos eso en esta vida. Y es importante no dejar pasar esa señal. Sí, o sea, bueno, a mí totalmente me pasó lo mismo. O sea, yo te vi y dije el tiro, yo la Mm, conozco y la persona que he estado esperando tanto tiempo en esta pausa es la Gaby. No me sí, preguntéis cómo, es como tú dices, es un sentir sí, en el pues un fondo y sentir. que me empezaron también a llegar muchas señales. Bueno, todo eso, toda esta información que damos es parte de lo que es vivir en un camino de coherencia también, por cierto, de escuchar y no estar ciego ante las cosas que nos van sucediendo y que de cierta forma nos van orillando a poder hacernos partícipes de nuestro propio plan del alma, ¿cierto? Claro, y conectarse en el fondo también con la intuición, que eso también es uno de los puntos muy Exactamente, importantes. exactamente. Bueno, Arcadia nace de eso mismo, ¿cierto? Claro, Arcadia nace en el fondo de esto, de en el fondo crear un espacio para poder enseñar con mucha contención en el Mm, fondo la experiencia de cada una, todos sí. los conocimientos que hemos ido estudiando y desarrollando de cada una con su propio tinte en el fondo. Sí, como decimos siempre, es Em, como abrir la maestría que tiene cada una para poder despertar en los demás en los demás. también. Bueno, Gaby, cuéntanos así cortito, ¿qué es lo que tú haces? ¿De qué se trata? Yo hago lecturas de registros acásticos y canalizo a través de la lectura de estos registros información para las personas.
Los registros akáshicos, muy en cortito, es un espacio cuántico donde hay información guardada de toda la experiencia álmica. Pero adicional al registro, con los años fui entendiendo que uno puede ir accesando a distintos planos dimensionales desde donde tú vas descargando información. Entonces no solamente está el registro, también está el campo energético. Y desde el campo energético hay líneas de información. Entonces hoy día yo tengo un mapa mental desde donde tengo rutas hacia donde voy a buscar información de acuerdo a lo que la persona necesite escuchar y recordar en el momento presente que transita y que esté muy asociado a alinearla a su plan del alma. Oye, Gaby, y otra pregunta. ¿Y esta información, en el fondo, tú vas a una especie de biblioteca o te la entregan seres o guías? ¿Cómo es? Sí, hay manifestaciones energéticas que vienen a ser los interlocutores, que les llamamos guías, maestros, comité espiritual, doble Ujú. cuántico, presencias angelicales. Hay distintos tipos de frecuencia y que también depende del proceso y la vinculación que traiga esta alma con distintos planos dimensionales. Y si los registros akáshicos, por lo general, se ven como una gran biblioteca, pero también se muestran de distintas formas. Mi canal yo veo con mucha claridad, entonces yo tengo la capacidad como de descargar paquetes de información y dentro de esos paquetes de información vienen imágenes, fotos, experiencias. Es bien, digamos, es muy entretenido mi trabajo, Sí, qué es muy interesante. entretenido, pero y con mucho detalle. Entonces, sí, de eso se trata. Bueno, pasemos a otro tema. Yo quiero contar un poco al respecto de la astrología. Debo confesar que yo no tengo idea de astrología, o sea, no es parte de la maestría que desperté en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que empecé a aprender y aprenderlo desde las canalizaciones que hago hacia otras personas? Y es que el alma traza un plan antes de encarnar, ¿cierto? Y dentro de ese plan también está el velo del olvido, donde parte del contrato es olvidar toda tu maestría anterior, todo tu recorrido álmico. Y empecé a comprender que la única pista que el alma dejaba era la carta natal. O sea, era la información que está plasmada en la materia, que tiene que ver con este momento exacto cuando el alma decide encarnar en el plano terrenal y deja un mapa de vida que está escrito y que yo comencé a verlo para otras personas, empecé a entender, o sea, se me empezó a mostrar que había un mapa, que había una cierta información que ya estaba para nosotros disponible y que no era tan necesario ir al mundo sutil o al mundo cuántico a buscar esa información, sino que el alma la dejaba declarada para la vida acá. Entonces, cuando empecé a comprender eso y la importancia que tenía la carta natal y la astrología como mapa de vida, y apareciste tú en mi vida y fue como dije, ¡ay! Esto es muy interesante porque desde mi vereda tan sutil, sin tener ningún conocimiento de astrología, comienzo a darme cuenta que los mundos conversan perfectamente y que en esta armonía misteriosa en la que estamos insertas, la información va a llegar cuando tenga que llegar, o sea, hay montones de flancos desde donde podemos ir a buscarla, pero la carta natal creo yo que es el must, o sea, es el desde que ojalá todos nosotros pudiéramos tener acceso de revisar esa información. Entonces, me Sí. encantaría que tú, desde tu expertise, me contaras, con todos los años que llevas siendo astróloga, cuáles son los aspectos más importantes que tú consideras de saber de la carta natal de cada uno de nosotros. Sí, mira, como tú bien dices, en el fondo la carta natal es el mapa que nos dejó nuestra alma, Mm. un mapa codificado, pero es de una sabiduría muy antigua, que esto se viene estudiando hace milenios Ujú. ya. Y en el fondo sí, hay puntos, en realidad todo lo de la carta es súper importante, o sea, y se puede ver absolutamente todo, ¿ya? Son muchas las áreas, son muchas las capas de profundidad que se ven en una carta natal, pero los puntos principales que a mí me gustaría ver, porque tiene mucho que ver con con la estructura mental y emocional que nos hemos creando desde muy chicos, es, bueno, el sol, que es nuestra identidad, es el personaje que nosotros vinimos a encarnar.
¿Qué ¿ya? es lo que le llamamos El el signo signo solar. zodiacal? Claro, el típico signo del horóscopo, en el Ya, fondo. ese es el sol. Ese es el sol, Mm, ¿ya? Y que también tiene mucho que ver con lo que nosotros heredamos del padre, mm, con la relación que tenemos con él, ¿ya? La luna, otro punto importante de la carta, que es nuestro mundo emocional, mm, es lo que uno necesita, lo que nos nutre, también lo que uno busca sin darse cuenta, es todas estas reacciones inconscientes que tenemos cuando nos sentimos heridos, abandonados, y también en el fondo es, cuando uno ya la comprende, es la capacidad de autonutrición, ¿ya? También está Saturno, que nuestro gran aprendizaje es el maestro interno que tenemos nosotros, pero que a lo largo de la vida nos va poniendo o nos vamos poniendo límites. Son estas estructuras mentales que a veces nos auto boicotean, ¿ya? Pero que si lo comprendemos y trabajamos a la par con él, tenemos grandes aprendizajes y una capacidad muy grande para co-crear en el mundo, ¿ya? También está Plutón, que es la transformación radical, es nuestro maestro sombra, que le digo mm. yo, que en el fondo son, es el lugar donde nosotros guardamos nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros miedos, donde también vamos evolucionando y transformándonos a través de las crisis, ¿ya? Es un planeta que nos habla de nuestro inconsciente profundo, ¿ya? Es el lugar donde guardamos nuestras sombras. Quirón, Quirón, incluso que Mm. hicimos hace tan poquito nuestra Nuestras primer clases clases de presenciales Quirón, sobre Quirón. sí, que también es súper importante de conocer porque es la herida que nosotros cargamos desde que nacemos y que finalmente al conocerla y al abrazarla, sacamos nuestra mayor sabiduría y unos dones tremendos, que la gente nos reconoce por estos dones, pero nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos, ¿ya? También otro son los nodos, que también son importantes porque nos hablan, el nodo sur nos habla de lo que nosotros traemos a esta vida como dones también, o como aprendizajes ya de otros tiempos, y de un ciclo que hay que cerrar para ir a nuestro nodo norte y así conectarnos con el propósito de nuestra alma, ¿ya? Oye, Dani, preguntas que me hacen mientras te escucho con tanta atención. Para alguien que no sabe nada de astrología, la carta natal lo que te va a mostrar son las tendencias que nosotros vamos a tener en esta vida y que están declaradas, ¿cierto? O sea, no es que tú vayas a leer tu carta natal para saber qué es lo que te va a pasar, sino que más bien es una lectura de autoconocimiento y de entendimiento del porqué de algunas actitudes o patrones o aspectos que uno muestra en esta vida, ¿cierto? Sí, sí, o sea, el tema de qué va a pasar en el fondo, eso se ve con otro tipo de carta que la revolución solar. Mm, Pero esta, la carta natal, es la carta base, claro. que son todas las capas de información que el alma trae, Oye, ¿ya? otra pregunta que tampoco tenemos pauta. Em, ¿cómo vemos el destino? Por ejemplo, si yo te hablo del destino con la carta natal, ¿qué me respondes? Yo creo que igual podemos venir un poco predestinados, ¿ok? Porque la carta natal igual es un mapa y son aspectos que uno trae, en Mm, el fondo codificados en tu alma, que va desarrollando y evolucionando. El tema es, y la importancia que tiene de conocer la carta natal es el trascenderla, exacto. Trascender al destino. trascender al destino, porque finalmente si uno conecta con toda esta sabiduría y trabaja con todos estos aspectos que la carta nos muestra, uno tiene la capacidad de trascender al destino. Claro. Desde mi mirada más sutil, es algo similar porque está el plan del alma, donde podemos identificar algunos aspectos que el alma, de cierta forma, programa porque quiere vivenciar en esta experiencia de vida y que van a ir, de cierta forma, delimitando lo que pudiese llegar a entenderse como destino. Pero dentro de la gran ley del libre albedrío nos permite trascender ese destino Claramente. y cambiar la línea de destino. Exactamente. Sí, yo opino totalmente lo mismo. Sí, bueno. Y bueno, como yo creo, por lo menos, y Mm, creo que tengo una visión similar, después tú me das tu opinión, cómo conversan estas disciplinas, tanto la astrología como la canonización, y que nos llevó a formar en el mm, fondo esta escuela y este programa, que nos pasó algo, una experiencia
que leímos a una misma persona. Yo a través de su carta y tú a través de una lectura Sutil. sutil de los registros. Y que finalmente la información iba dirigida hacia lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, Con lenguajes distintos y con miradas lenguajes distintos. diferentes, Pero pero claro, finalmente fue un pack tremendo de información para la persona y que ella misma quedó sorprendida en el fondo, porque nosotros obviamente no no sabíamos. sabíamos y no hablamos, pero le llegó en el fondo la misma Mm. información, pero de diferentes focos en el fondo. Sí, fue súper interesante. Bueno, ahí nos Sí, empezamos a dar cuenta cómo esto conversa, ¿cierto? Cómo se complementa perfectamente y puede generar como dices tú, un tremendo momento eureka para la persona de recibir esta información. Y lo importante que siempre decimos también es qué vas a hacer con esa información. Porque nosotros claro. simplemente somos mensajeras, no vamos a generar el cambio por ti. No, bueno, y eso es lo importante que Sí, también queremos enseñar, que es eso es parte del fundamental. camino de la soberanía de Ipcaba. Sí, exactamente. Oye, Gaby, cuéntanos también qué es importante de conocer y desarrollar de todo el tema del mundo sutil y cuáles son las herramientas concretas que nos va a entregar. Bueno, tal como tú dijiste, el método de IPCABA se basa en las experiencias de vida que tenemos cada una, ¿cierto? Y yo tuve un larguísimo recorrido para poder llegar a aperturarme al servicio. O sea, decir, cuando hablo de aperturarme al servicio, es decir, que hoy día yo pongo mi canal al servicio de otra persona. Y eso requirió de años de entrenamiento, de años de autoconocimiento, años de observación y mirada consciente, que básicamente es lo que nosotros estamos resumiendo en este programa y que es lo que queremos compartir. En concreto, lo principal es entender que el mundo sutil tiene varias capas desde donde tú puedes ir a buscar información y el conocimiento de esos niveles o capas es de vital importancia para comenzar a entrenar tu canal, para empezar a entender a dónde vas a ir a buscar información. Si tú crees que tu canal o tú no tienes un canal, que el ser humano es una tecnología perfecta y que todos somos canalizadores innatos, pero no necesariamente lo hemos despertado. Si tu canal tú crees que no está despierto, te vamos a enseñar cómo aperturarlo. Si tu canal está abierto pero no sabes cómo hacia dónde dirigirte, te vamos a ayudar a entrenarte para que tú dirijas tu información, vayas a buscar información donde tú desees. Esto, tenemos muchos métodos concretos que vamos a compartir y bueno, básicamente es eso, es Sí. compartir toda nuestra ruta. Sí, y a raíz de lo mismo, en el fondo, porque claro, yo cuando también estuve en el mundo de la canalización, creo que es súper importante el tema de la experiencia y de la comprensión y de alguien que te guíe, porque si no puede ser un desastre. ¿Eh? Surgieron varias preguntas a Sí, nuestro WhatsApp de la escuela de personas que en el fondo estaban sí, con inquietudes. vamos a contestar Sí, preguntas. y una de ellas fue que si esto va en contra en el fondo de la religión o de mis creencias. Bueno, Mm. y a través, no, primero que nada queremos decir que nosotros no venimos a enseñar ninguna religión, ni ninguna dogma, ni creencia, Al contrario. sino que claro, porque la astrología, por mi parte por lo menos, es un lenguaje simbólico universal, así como lo son los números, como es la psicología del arquetipo junguianos, es una sabiduría que se viene estudiando, como había dicho, hace milenios, que muchas escuelas de sabiduría antiguas la utilizaban y la estudiaban para comprender muchas cosas de nuestro mundo, de cómo funciona, de los ciclos. Y ahí también se fue o se fueron dando cuenta de que también todo este lenguaje era fundamental para comprender la psicología, el mundo emocional del ser humano. Entonces es un lenguaje universal, no tiene nada que ver con ninguna creencia, ni con una religión, ni dogma. Y tú, Gaby, desde tu punto, desde tu vereda, Ya, desde mi ¿cómo es? vereda sí hay ciertos conflictos. Sí hay ciertos conflictos porque yo misma pasé por esos conflictos. Ujú. Desde mi mirada, esto es una mirada muy personal, ¿sí? Yo fui criada en una familia muy católica, donde lo que a mí se me enseñó era que había una deidad que más bien era bien castigadora ante los errores, ¿cierto? Y había una dualidad muy marcada entre el bien y el mal. Claro.
Y la búsqueda o el despertar de esta divinidad interna, de esta conexión profunda, de escucha interna, en algún punto choca con esto de buscar o poner tu poder afuera. Entonces, no es que nosotros vayamos en contra de alguna religión, sino que más bien vamos en contra de perder nuestra autoridad y nuestra soberanía, Claro. tanto energética como espiritual, ¿cierto? Que Es no es lo mismo. Entonces, el trabajar el tema de la dependencia. exacto. Hacer todo lo contrario. Entonces, yo te diría que si tú o hay alguna persona que esté mirando esto y que sienta que entra en conflicto con conectar con esta divinidad que todos cargamos, ábrete a la posibilidad de comprender que hay algo más allá de lo que es evidente. Entonces, sí, puede Sí, que evidentemente vaya a haber un conflicto, pero es un conflicto de despertar. claro. Hay algo más en el fondo también original. Mm, Lo que nosotros intentamos hacer es conectar a la persona con la fuente sí. máxima de sabiduría primordial en Y el con sus fondo. memorias originales, y Claro, finalmente eso es lo que nosotros buscamos y ese es el camino que nosotros estamos transitando. Estamos yendo a buscar nuestras propias memorias. exactamente. Oye, Gaby, esta también es bueno, es una pregunta para ti, porque hay mucho miedo en el fondo, por desconocimiento Mm, también, eh, de que nos preguntan, ¿qué pasa si se me pega algo? Sí, mm. hablando de entidades De o cosas como, energías. claro, energías. Sí. Ya, voy a ser muy honesta con esta respuesta. Efectivamente, en el mundo energético existe esta dualidad. Cuando hablé hace un poquito rato de los niveles, hay frecuencias de muy bajita vibración como frecuencias de muy alta vibración, planos dimensionales donde habitan distintos tipos de frecuencias energéticas. Efectivamente, en el trabajo de las energías puede pasar que tú conectes con frecuencias de baja vibración. Y que es lo que siempre decimos como, oh, bueno, yo misma lo decía, se me pegó el muertito. Claro. Es cuando uno queda con una energía de baja vibración que anda circulando por ahí y que puede quedar pegada a tu campo energético, ¿cierto? Ya, eso es un hecho. Ujú. Parte de este proceso de autoridad interna, de este proceso de libertad, de dejar de depender afuera, también nace de una inquietud que yo siempre recibía. Y la inquietud era, ayúdame a limpiarme. ¿Cómo lo hago? ¿Y cuál Claro. es el camino? Entonces, cuando tenemos esas inseguridades al respecto de lo desconocido, vamos a entregar nuestro poder afuera. Lo que nosotros estamos buscando es que las personas enfrenten esos miedos. Entonces, nunca te vamos a pedir que vayas a conectar con algo que no puedes sostener. Por lo tanto, si te da miedo que algo se te vaya a pegar, es un miedo que es muy válido, pero es la invitación también a enfrentar aquello a lo que le temes. Porque de esa forma tú mismo vas superando las trabas que el miedo te da para no poder avanzar y no poder descubrir más allá de ti mismo. Claro. Sí, totalmente de Así acuerdo. que incluso nosotros dentro del plan de IPCA tenemos considerado muy al principio enseñar acerca de técnicas de protección, técnicas de manejo de la energía para que en el camino y el recorrido la persona tenga seguridad de poder entrar con pie firme, digamos, a pisar el mundo sutil. Sí, por lo mismo también, igual vamos a partir por algo más concreto, que Exacto. es la astrología, que en el Sí, fondo es más palpable, se puede ver, pero ahí también vamos a trabajar los sí. medios que son más visibles, psicológicos, Mm. emocionales, para ir preparando el terreno en el fondo e irnos hacia lo más sutil, que también obviamente ahí hay más miedos aún, yo creo. De hecho, estructuramos la malla curricular de esa forma por lo mismo, ¿cierto? Claro, Trabajar lo más concreto primero en este primer ciclo de ICABA para irnos después a lo más sutil. exactamente. Oye, Dani, hay otra pregunta que Ujú. tiene que ver con que alguien dice, ¿qué pasa si yo no sé nada de astrología? ¿Puedo tomar esta formación? Sí, es una pregunta también bien típica, obvio, y con toda razón, pero queremos dejar claro en que nosotros no vamos a formar astrólogos, Mm, ¿ya? Porque ese es otro camino y ese en el fondo es otro objetivo. mm,
Nosotros lo que vamos a enseñar son estos aspectos principales que expliqué antes, que en el fondo sí los vamos a estudiar con profundidad. Vamos a hacer que tú comprendas estos aspectos en ti mismo y también es el darte herramientas. Les vamos a dar herramientas a las personas para que puedan trabajar con su carta, Mm. ya teniendo el conocimiento, pero que puedan no quedarse solo con la información, sino que realmente logren trabajar con esto. Entonces nosotros vamos a ver aspectos principales, los que considero más importantes para el desarrollo y el autoconocimiento. Obviamente vas a saber sobre astrología porque te vamos a contar y te vamos a informar, lo más importante, pero no vamos a formar astrólogos. Sí, tampoco, también es importante decir que dentro del ciclo 2 donde hablamos o enseñamos todas las técnicas y herramientas para transitar el mundo sutil, es que nuestro objetivo tampoco en esta primera etapa es que te abras a otros, al servicio, ¿cierto? Claro. Porque abrirse al servicio, como tú y yo bien lo sabemos, Ujú. requiere una antesala importante, requiere que tú transites un camino de coherencia, que transites y sostengas ese proceso antes. Entonces, creo que hay que ser bien claras en que en esta primera etapa nosotros lo que estamos haciendo es abrir nuestra sabiduría, abrir nuestra maestría en función del camino del despertar propio, del camino de sostener esta mirada propia de autoobservación, de autoconocimiento, y que no está enfocada en formar al servicio Claro. aún. No, sí, lo importante obviamente es el autoconocimiento. Sí, es Y que esa es desde nuestra mirada. ahí el tema de el ser coherentes también, porque ese también es un camino que va después del autoconocimiento. Porque si Sí, uno po. no sostiene la coherencia, no puedes ser ejemplo o enseñarle a otros. Oye, y ahí hay un tema importante que el otro día lo escuché por ahí. Esto de sostener la coherencia no es desde la soberbia, ni tampoco es como de una superioridad espiritual que tú puedas sentir, porque finalmente tú sostienes tu coherencia y sostienes tu proceso contigo mismo. Nunca Es que tiene ese es que el ver fin. con el otro. No, Y si el otro se siente ofendido porque tú en el fondo puedes sostenerlo, bueno, qué bueno, porque es la mirada, es el espejo que te está haciendo, ¿cierto? O sea, claro, estos procesos y todo lo que nosotros estamos sosteniendo, enseñando, compartiendo, siempre es desde la mirada hacia uno mismo. Nunca claro. tiene que ver con otro. Está Sí, súper, y aparte súper. también nosotros seguimos nuestro camino, o sea, obviamente nosotros también vamos continuamente aprendiendo e intentando, Equivocándonos, sí, por supuesto, cayéndonos, y aprendiendo también a sostener todo lo que ya recorrimos y sabemos, pero obviamente hay tropezones, no somos entrando en crisis, perfectos, y bueno, y eso es parte del es camino parte también es de parte de la autoconocimiento. experiencia. Exactamente. ¿Qué personas no deberían hacer este programa? Creo que como lo acabamos de decir, creo Ujú. que la persona que busca una respuesta rápida, quien busca que le digan qué hacer, quien sienta que esto es algo rápido para poder encontrar una cierta divinidad o camino Ujú. místico, no. Nuestro trabajo, nuestro camino, nuestra historia no va por ahí. Nosotros lo que estamos buscando es despertar en ti tus propias memorias y entregarte todas las herramientas para que te puedas manejar en esta vida de la forma más coherente y alineada a tu plan del alma. Entonces nosotros no queremos que tú busques respuestas rápidas, ni queremos procesos express, ni queremos divinidades así místicas y cosas así. No, lo Ujú. nuestro va enfocado en un trabajo de mucho compromiso y de mucha coherencia. Sí, entonces, bueno, obviamente las personas que sí son las que serían ideales en el fondo para este programa, son las que realmente quieren trabajar en ellas mismas, en el de verdad profundizar, Sí. no como tú dijiste con programas express o cursos Mm, rápidos o retiros de un fin de semana, porque eso realmente no sirve. mm, Finalmente eso queda en información, sí. pero el preguntarse si esa información la estás llevando realmente a tu día a día, creo que es un proceso que no se hace en un fin de semana o en 3 meses, sino que es un recorrido profundo que se hace en más de un año, Sí. O sea, ¿ya? esto es el inicio de un camino que en realidad no Y termina no termina nunca y nunca. nosotras lo sabemos. Sí.
nosotras lo sabemos. Exactamente. Y en el fondo son personas que realmente quieren generar cambio importante en su vida. O sea, no Sí. algo pasajero. Eso es IFCABA, eso es Escuela Sí, Arcadia. Bueno, te invitamos, exactamente. si llegaste hasta el final de este podcast y toda esta información te hizo sentido, te resonó, te removió en algún lugar, te incomodó, sobre todo, si ojalá te haya incomodado mucho, este es el momento para que nos contactes, nos hagas todas tus preguntas, nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, a través de la página web. Porque estamos dispuestas y abiertas para contestar todas las preguntas que tú puedas tener y te invitamos a ser parte de Arcadia Sí. Escuela. Y no te pedimos que nos des una respuesta ahora o que te decidas ahora. Lo que queremos con Gaby es que te preguntes si ya es tiempo de trabajar en ti misma. O sea, ¿hasta cuándo vas a postergar o esperar el momento perfecto Mm. para trabajar en ti y darte tiempo? Darte tiempo para poder, en el fondo, hacer cambios reales en tu vida. Y eso es lo que nos importa a nosotros, los cambios reales. Exactamente. Sí. Bueno, gracias por escuchar este podcast y nos vemos en un próximo capítulo.